La prédica de hoy la titulé Los síntomas de la enfermedad del pecado. Ya me puse bien médico. Los síntomas de la enfermedad del pecado. A ver, ¿a cuántos les gusta estar enfermos? A nadie, ¿verdad? Es una pregunta muy obvia. A nadie nos gusta estar enfermos. Mas, sin embargo, yo sé que algunos aquí pues tienen enfermedades, ¿verdad? Crónicas, están batallando con ciertas molestias, ¿verdad? Físicas, enfermedades que ya traen o que acaban de tener. Otros una gripa, ¿verdad? Hay varios que no pudieron presentarse por estar enfermos, ¿verdad? Cuando empieza una enfermedad, el Señor que creó nuestro cuerpo, Él es tan perfecto que hasta en eso lo hizo bien, ¿verdad? Él hace que esa enfermedad nos dé un aviso. Empiezan la enfermedad y comienzan también los primeros síntomas. Los síntomas nos están avisando que nos estamos enfermando y que debemos de tomar medidas que ayuden a revertir esa enfermedad. ¿De qué manera? Inmediatamente, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener más tiempo enfermos? Nadie. O sea, mientras más rápido yo me cure de esa enfermedad, yo sé que es mejor. Lo entendemos bien fácil por la analogía de lo físico, ¿verdad? Pues en el caso de la gripa, uno empieza con los síntomas. Ya la gripa, lo digo por decir, la enfermedad más común, hay varios así enfermos. Entonces luego nos damos cuenta, nos sentimos a veces cansados, con el cuerpo medio cortado, que con fiebre, que con dolores musculares a veces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, inmediatamente, ¿usted qué hace? Pues se descuida, ¿no? Sale allí, hace frío, igual sale a la mañana que ahora hace frío, sale ahí en playerita nomás y en pantalones cortos, en short, y ahí se va al trabajo, ¿verdad que no? Se cuida más. Ahora pues me agarro una sudadera más, un abrigo más, me cuido, me pongo un cubreboca, yo qué sé. Me hidrato más, un té de miel con limón, vitamina C, me compro unas vitaminas, quizás vaya a la farmacia, etcétera, ¿no? Lo que todos sabemos, y no hace falta ni siquiera entender esto, porque todos lo entendemos de manera natural, es que no nos podemos quedar sin hacer nada al respecto, ¿verdad? Cuando vienen los síntomas, inmediatamente tomamos medidas en el asunto, porque si no la enfermedad nos va a pegar duro y las medidas para contrarrestarla a posteriori tendrán que ser más dramáticas, más fuertes, y el tiempo de recuperación va a ser mayor, o quizás, si es muy tarde, ni siquiera me voy a poder recuperar. Mientras más rápido entonces y contundentemente se reaccione ante los síntomas, mejor me irá con la enfermedad. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Verdad que todos? ¿Verdad? Sí, bueno. Entonces, definamos lo que son los síntomas. Los síntomas es un aviso útil, que tiene utilidad, de que la salud puede estar amenazada por algo psíquico, físico, social o una combinación de las mismas. Síntoma viene del griego accidente o desgracia. Nos da un aviso de que va a haber un accidente en nuestra salud, una desgracia en nuestro estar bien. Un médico y filósofo griego hace mucho definió a los síntomas como sombras que acompañan la enfermedad. Me gustó eso. En el diccionario de la Real Academia Española, los síntomas tienen dos principales definiciones. La primera es manifestación reveladora de una enfermedad. O sea, manifestar, ¿qué significa? Significa que se puede observar, que se puede medir, que se puede sentir. Es algo objetivo que se puede saber. Esta manifestación, el síntoma, dice aquí la primera definición, es reveladora. ¿Qué significa? Que revela, que descubre, que deja ver que hay una enfermedad en gestación. O sea, ya está la enfermedad y el síntoma nomás me está avisando que ahí está, ahí empezó la enfermedad. Es todo. En la segunda definición del diccionario dice así, que es una señal o indicio de algo que está sucediendo o va a suceder, dando a entender que todavía no lo sabemos bien.
El síntoma nos señala que hay una enfermedad que está sucediendo en mí y si la dejamos sin tratar, peores cosas pueden suceder. Si usted le dicen que tiene una enfermedad, pues usted no la va a dejar ahí. Va a decir, no, mira, es que estoy muy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Bueno, se va a quedar sin hacer nada porque se va a morir si no las trata, ¿verdad? Cuando lo analizamos con la simple analogía de lo físico de nuestro cuerpo, se entiende bien fácil. No hay necesidad de alargar la explicación más. Sabemos entonces que son los síntomas los que hacen que podamos identificar la enfermedad. A ver, ahora que entendemos todo esto, ¿cuál es la enfermedad más terrible que nos puede dar? A nivel físico del cuerpo, sin duda son los diferentes tipos de cánceres, ¿verdad? Enfermedades crónicas. De hecho, bueno, no me quiero alargar en eso, pero el cáncer pues es un síntoma también, ¿verdad? ¿Por qué? Las células se enferman, se generan como que se autoaíslan y bueno, empieza ahí un mecanismo. Cuando sabemos que Dios nos creó, sabemos que Él es perfecto para todo ese tipo de cosas. El problema es que siempre seguimos alimentando la enfermedad, ¿verdad? Con el azúcar, ya saben, todo lo que nos gusta, ¿verdad? Ese es el problema. Pero sabemos que a nivel cuerpo, pues sí, hay muchas enfermedades crónicas. El cuerpo, pero también sabemos que el cuerpo es polvo, dice la Biblia. Y el polvo, al polvo volverá, a la tierra va a volver. Así dice la palabra de Dios. En cambio, el alma y el espíritu, ¿cuántos saben que no son más que esta carcasa? Somos alma y espíritu, ¿verdad que sí? Bueno, esos son eternos, dice la palabra. Por lo tanto, la peor enfermedad no tiene que ver con nuestro cuerpo, sino es con nuestra alma y espíritu. Y la enfermedad principal del alma y del espíritu es el pecado. Grábeselo bien. Es el pecado. La enfermedad del pecado ataca nuestra alma y espíritu, ¿cómo? Corrompiéndolas. Las corrompe. ¿Qué significa corromper algo? Es echar a perder. Corromper es depravar, es dañar, pudrir, pervertir, deteriorar. Corrupción, ¿verdad? Siempre cuando decimos corrupción, inmediatamente nos acordamos del tránsito que nos para por ahí, o del político, ¿no? Que está ahí. No, pero corrupción justamente es eso, que se corrompe, que se echa a perder, a pudrir, a dañar, a pervertir. Si la dejamos sin tratar, esta enfermedad del pecado, nos va a llevar también a una muerte, como las enfermedades físicas, pero a una muerte que es eterna, porque el alma y el espíritu son eternos. Entienda la magnitud de la importancia que le estoy comentando. Entiéndalo. Que le caiga el 20, como decimos, ¿verdad? La Biblia llama a esta muerte por el pecado, muerte segunda. Y le voy a explicar cómo lo dice la palabra. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, el Señor no se anda con rodeos, nos ama. Y no quiere que juguemos con nuestra alma y espíritu. No quiere que nos enfermemos y permanezcamos enfermos. Y nos dice en Apocalipsis 21:8, lo voy a leer en la traducción viviente. Usted sígame en su traducción ahí en su Biblia o aquí en la pantalla. Traducción viviente, dice así. Versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los que no tienen fe, los corruptos, ahí está, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos. Híjole, yo cuando veo esta lista, la primera vez, yo me acuerdo la primera vez que leí esto, estaba joven, estaba niño, y dije, no, pues aquí no se salva nadie. Pues no entendía bien lo que era la buena noticia del evangelio todavía, pero dije, ay, qué tremendo, caigo en casi todas, hasta en brujería decía. Entonces dice que toda esta gente, todos estos pecadores, esos enfermos del alma y del espíritu, dice que tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre.
A ver, ¿quién le gusta bañarse o ir a la alberca o a la playa? Todos. Pero si el agua no es agua y es azufre y fuego, pues ahí ya no me gustó, ¿verdad? Esa es la muerte segunda, según la Biblia. No es algo que uno dice, ay. Nosotros como cristianos, mujeres y hombres de fe, somos, ¿qué dice la Biblia? Nuevas criaturas nacidas del Espíritu ¿de qué? De Dios. Tenemos ya una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual vivificada, dice la palabra de Dios. Ya tenemos un Padre que es espíritu eterno, poderoso. Así como tenemos padres biológicos en la carne, algunos aunque no lo tengan, ¿verdad? Aunque no lo hayan conocido, porque siempre tuvieron, pero por ahí los abandonaron. Pero ahora como cristianos, hombres y mujeres de fe, tenemos un Padre que es espíritu. Ahora, por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos a este Padre celestial. Y el atributo, escúcheme bien, de su Padre que mora en los cielos, que está en el trono majestuoso, el atributo principal que resume toda la esencia de este Padre hermoso y celestial, ¿cuál es? Lo dijo recién el hermano en la alabanza. ¿Cuál es? La santidad de Dios. La santidad de Dios es la perfección de su ser. Perfección en todos sus atributos. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Perfección en su carácter, en su forma de ser. Amor incondicional, misericordia sin límites, fidelidad a sus promesas, justicia perfecta sin corrupción. Esos son los atributos, el carácter de Dios. Recordemos, y me quedo con la justicia perfecta sin corrupción de Dios. Recordemos que Dios no es un juez corrupto, pero ¿cuántas veces le pedimos que sea corrupto, verdad? Que aunque yo ande en pecados, pues si Dios es bueno, Dios es amor. Entonces, Él está pidiendo que porque usted conoce a Dios o es pariente de Dios, ¿sí me entiende? Es su Padre, que Él deje de ser justo y tome al injusto por justo. Entonces, lo quiere corromper a Dios. ¿Se da cuenta? Ese pensamiento, qué tremendo es. Ese no es ningún pensamiento. Ahí usted no quiere estar. Dios dice la palabra que no es un juez corrupto, que toma al culpable por inocente. Como ahora está pasando ahí la otra vez. Me enteré. Bueno, pues ya todos los días ahí en Europa con los de la religión islamita, ¿verdad? Tremendo. Que violó a una chica de menor de edad. Y como fue muy rápido el acto, lo sacaron de la cárcel al señor musulmán. Me quedo. Volvemos. Cuando el juez se corrompe, hace que el culpable parezca inocente, ¿verdad? Pero Dios dice, no. Para mí, el culpable es culpable y el inocente es inocente. ¿Cuántos damos gracias por tener un Dios así? Eso es la fidelidad, la justicia y el amor de Dios. Números 14, 18, en la Reina Valera, Números 14, 18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo. Si Dios, nuestro Padre Celestial, es santo, nosotros como sus hijos debemos de parecernos a Él. En la esencia, ¿qué? Interna, en espíritu y alma, en carácter, en piedad. Los hijos se parecen a los padres, es algo natural, biológicamente es cierto, espiritualmente, pues también. Si se fijan en mis hijos, pues ahorita no está todo porque está ahí en la universidad, pero mis 4 hijos se parecen a mí, ¿verdad? Nadie llegó aquí a la congregación y dice, ay, ¿de quién será hijo, verdad? Todo el mundo dice, no, este es el hijo del hermano, ¿verdad? Es fácil, los hijos se parecen. Pero para que el Señor, nuestro Padre Celestial, asegurarse en lo espiritual, ese parentesco, ese parecido, ¿verdad? A nosotros, Él envió a todos nosotros, ¿a qué?
al Espíritu Santo para que more en nosotros, para que Él vaya guiándonos y conformándonos ¿al qué? A la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, nosotros los cristianos, somos llamados a ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Eso está para el que dice, ¿eso dónde está en la Biblia, hermano? Levítico 11, versículos 44 y 45, lo dice 2 veces, y otra vez en Levítico 19, versículo 2. No lo voy a leer, ahí anótelo nomás. Pero para los cristianos que tienen fobia a la palabra santo, porque ahora se da eso, ¿no? Dice, no, la iglesia no tiene que vivir en santidad. Y vemos esas iglesias que ustedes ya dejen de ver esas cosas en YouTube. Ya les digo, no les va a edificar en nada, al contrario, los va a desviar. Ven a los pastores que están vestidos, veo, en playerita y todo la mezclilla toda rota, mostrando sus músculos sensuales, así bien apretaditos, ¿no? Y acercándose a las hermanas. ¿Qué onda, amor? ¿Cómo amor? O sea, ¿cómo? ¿Qué está haciendo este? Y ahí vemos toda la sarta de pastores que han caído por temas sexuales, ¿verdad? Está lleno, lleno, increíble. No me cabe la menor duda que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, muchos venimos de iglesias así, rotas en lo que es respecto a la santidad, y fuimos heridos, fuimos enseñados malamente. Nunca se nos habló de la santidad, que es, dijimos, el primer atributo del Señor. Él se identifica como santo, santo, santo. Y usted cuando le pregunta, entonces, ¿qué significa eso? Y no sabe qué significa la palabra santo. Al contrario, vive sin santidad. Y no le interesa. El Señor mismo, para los que tienen fobia a la palabra santo o santidad, el Señor mismo confirmó este mandamiento del Antiguo Testamento en Levítico, citándolo en Mateo 5:48, y lo voy a leer para que se nos quede bien clavados aquí en la cabeza. En Mateo 5:48 en la Reina Valera dice, sed pues, dice el Señor Jesús, sed pues vosotros perfectos, que tiene que ver, teleios, tiene que ver con santidad, perfección. Como vuestro Padre que está en los cielos es santo, perfecto. Todos los judíos que estaban escuchándolo hace 2000 años entendían que estaba citando Levítico 11 y Levítico 19. Todos. Nosotros entendámoslos igual, porque la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre, dice. La santidad en nuestras vidas se obtiene cuando oímos la palabra de Dios, ¿con qué? Con fe. Primeramente, ¿cómo conocimos la santidad? Si somos tan inmundos, si somos tan imperfectos, si somos tan pecadores, si no hay ni un solo justo, dice la palabra. Entonces, uno puede decir, entonces pónganse de acuerdo, ¿cómo está este tema? Si no hay un solo justo, ¿cómo somos santos? Y los que ya tenemos cierto tiempo en la carrera de la fe, en el estudio de la palabra, sabemos que la santidad llega a nuestras vidas cuando, ¿qué? Oímos la palabra de Dios, ¿con qué? Con fe, creyéndole a Dios. Y tenemos un arrepentimiento genuino por eso, ¿de qué? De nuestros pecados. Ese pecado que a mí tanto me gustaba, ahora ya no me gusta tanto. Y me quiero alejar de él. Claro, empezamos la carrera de la fe. ¿Es difícil al principio o es fácil? Es difícil. Se lo digo por propia experiencia. Es muy difícil. Y más si mi entorno está lleno de pecadores. No cambio mi entorno de amigos. Por eso está la iglesia, para que aquí tenga sus amigos, ¿verdad? Yo entiendo que, vuelvo al tema de que venimos muchos de congregaciones, híjole, donde el hermano me hizo participar en un negocio y se llevó mi dinero. En serio, no 1 o 2 veces lo he visto eso. El hermano pues se fue con la hermana y los dos estaban casados, o sea, así, cosas horribles en la iglesia. Entonces yo sé que venimos muchos heridos, pero ¿quién es el único que nos puede dar restauración y sanar nuestras heridas espirituales? El médico de médicos, ¿verdad? El Dios santo. Y así lo hemos logrado. No es fácil, pero obtenemos la santidad. Nos confrontamos por primera vez con la santidad
cuando leemos la palabra, oímos con fe y le creemos y ya decimos, híjole, me arrepiento, toda esta inmundicia que yo antes llevaba, ahora ya no me gusta, pero ayúdame a salir de eso. Segunda de Tesalonicenses 2:13, en la Reina Valera contemporánea lo leo. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, Dios nos ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo, y la fe en la verdad. Ahí está. Este es el versículo que nos confirma de que nosotros fuimos santificados, hechos santos. ¿Por qué? Cuando nos arrepentimos de pecados y creímos en las buenas noticias del Evangelio, en que Cristo murió por mis pecados, por la fe en la verdad. Y el Espíritu que vino a nosotros a morar, y ya ahora Él nos redarguye. Es mucho más potente que la conciencia que puso en todos los seres humanos cuando nacimos en la carne. La conciencia es la palabra de Dios escrita en nuestro corazón, en nuestra alma, dice la palabra de Dios en Romanos 2. Pero a veces la conciencia, y más cuando en estas épocas, que está, pues híjole, que se ensalza tanto lo que es en rebelión a Dios. Todo eso se resalta. Entonces es muy difícil luchar con eso. Pero el Espíritu, con una conciencia solamente, necesitamos al Espíritu de Dios que nos va y nos da poder. Y ahora, reconciliados con Dios, buscamos conocerle en esta nueva relación de padres a hijos. Ahora, ¿eso es todo? Bueno, vamos a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 en la traducción viviente lo voy a leer. Dice así, a los cristianos. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, o sea, cristianos, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. La gloria del Señor es ser santo, santo, santo. Ahora, por la sangre del Cordero de Dios, fuimos lavados, obtuvimos la santidad de Dios, obtuvimos al Espíritu Santo, y ahora tenemos la capacidad de querer y poder agradar a Dios. Reflejar, como dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, reflejar la gloria del Señor. Este es el privilegio y la honra más grande de ser cristianos, mis hermanos. Porque la gente se salva por nuestro testimonio principalmente. Por nuestro testimonio. ¿Cuántos ven reflejadas en sus vidas? No levante la mano, nomás chéquelo en su corazón. ¿Cuántos ven reflejadas en sus vidas la gloria del Señor? Su santidad. No se apresure a decir amén a esto. Es algo de reflexionar. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados. Se requiere una transformación a su gloriosa imagen, que es la santidad. O sea, pero hermanos, si fuimos hechos santos al oír con fe y arrepentirnos de nuestros pecados, sí, pero ahí no se murió, ahí el Señor no se lo llevó, ¿verdad? Como a Elías. Ahí estamos todavía aquí en esta tierra, llena de maldad, llena de pecado. ¿Y qué va a hacer usted ahora? Pues ser transformados por la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Cristianos, si permitimos que su Espíritu obre y lidere nuestras vidas, téngalo por seguro, porque está escrito que seremos cada vez más y más parecidos a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que algunos pueden batallar con el pecado. Yo lo he hecho durante años y hay algunas cosas que todavía me hacen tropezar. Pero la manera que el Señor me sostiene es tremenda. Muchos dicen, no, este pecado yo ya no puedo. Pero ¿se lo dio al Señor? No se lo dio. Hay que dárselo al Señor. Y cuando el Señor recibe, ahora sí, ya te humillas ante mí, ok, ahora te voy a guiar. Ahora me vas a obedecer. Porque uno no puede obedecer así. A ver, Señor, ¿qué puedes hacer en mí? A ver, vamos. Tronándole los dedos, vamos, a ver qué haces. No hay poder. Es otra religión más. No hay nada aquí.
Es lo mismo que en otra, que en la tradicional, en la budista, pues ahí es lo mismo. Muchos caminos a Dios, si es que existe Dios. Ahí no hay poder. Ahí nunca va a haber poder. Ahí nunca va a poder vivir en santidad. O sea, la santificación que a través del Espíritu Santo se tiene que lograr en la vida del cristiano, esa no va a ocurrir. No porque Dios no tenga poder, sino porque usted no le está delegando a Dios la autoridad en su vida. Ese es el problema. El problema no es Dios, el problema soy yo. ¿Cuántas veces los que tenemos hijos pequeños, verdad? Y a veces algunos ni tan pequeños, ¿verdad? Nos echan la culpa de todo a los padres. Cuando sí tenemos la culpa de algunas cosas de nuestros hijos, claro que sí. Nadie somos perfectos, ¿verdad que no? ¿Padres? No, dicen. Claro que no. Pero el hijo rebelde, el hijo que se cierra de su corazón, es el que siempre, estoy en esta situación por mis padres. Estoy en esta situación por mi papá, por mi mami, esto y lo otro, y andan ahí, puro la queja. Pero yo le voy a decir una cosa. La Biblia nos dice bien claro que si nos rendimos ante el Señor, el cristiano es el que aprende a vivir dependiendo de Cristo a través de la guía del Espíritu Santo. Ese es el cristiano. Si le damos la autoridad al Señor en su vida, yo ahí vuelvo téngalo por seguro. Es palabra de Dios que se va a parecer cada día más al Señor. Ahora están esos cristianos que ni quieren parecer. No, yo no quiero ser tan inocentón. Yo quiero ir al bailongo y que ahí, ¿verdad? Ser el más bailarín y que la gente me aplauda. Bueno, está en su enfermedad. Necesita ser tratado en los síntomas. Esa transformación que es, en la Biblia dice proceso de santificación, se dice, es a qué gloriosa imagen, a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Acuérdense bien, somos, dice la Biblia que somos sus, ¿qué? Nos menciona como sus santos. Wow, yo a veces digo, híjole, chéquelo bien. Dios le llama su pueblo santo. Está escrito. Pero si nunca nos interesa esta nueva relación de padres a hijos en la que entramos, nos reconciliamos con Dios, ¿cómo vamos a pretender que Él sea nuestro Padre en la vida venidera? ¿Sí me entiende? ¿Cómo? Si ahora no lo tomo como mi Padre, ando hasta enojado con Dios. Y después pues en la vida venidera, si hay infierno, pues sí, mejor, pues sí, por conveniencia me conviene que sea mi Padre, ¿no? ¿Funciona así? Así no funciona. Es la muerte y dice inmediatamente el juicio, Hebreos 9:27. O sea, es antes de morir, aunque sea un segundo antes, como el ladrón que estaba a un lado del Señor, ¿verdad? Arrepentirse de pecados y subordinar mi vida ante el Señor. No hay otra manera que funcione. Porque si no, cuando muera o el Señor venga y yo vaya ahí, yo era cristiano, yo era servidor, y él va a decir, pues no te conozco, ¿quién eres? Por eso les digo y vuelvo a repetir ahora, mis hermanos, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero hay una enfermedad universal, volvemos, que todos sufrimos en diferentes grados e intensidades que nos impide alcanzar la santidad de Dios. Esa enfermedad inherente a todo ser humano es el pecado. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero gracias a Dios sí hay un remedio, hay una receta y un remedio. La Biblia nos dice con toda confianza que podemos encontrar una liberación continua y creciente en ella. Y denomina esta liberación salvación. La salvación comienza en algún punto de nuestra vida, como dijimos, cuando oímos con fe, ¿no? Y nos arrepentimos, pero no termina ahí.
No se detiene ahí. Continúa el proceso de vida, continúa en todo a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra. Continúa en la toma de decisiones, continúa en la convivencia diaria con el Espíritu Santo, continúa en humillarnos ante su guía, continúa en disfrutar de las bendiciones de la obediencia a Dios. También disfrutamos los cristianos de las bendiciones de la obediencia. Si usted como padre terrenal se muere por darle un regalo a su hijo o algo de bien a su hijo, no dude que su Padre que está en los cielos es más bueno que usted, muchísimo más bueno. El problema es, volvemos, no es Él, somos nosotros. En nuestra desobediencia destruimos las bendiciones que Dios tenía programadas a nosotros. Esa salvación no se detiene y es para fortalecer nuestra fe. Vienen pruebas, vienen periodos de dificultad, de escasez, y nuestra fe va a seguir aumentando, y nuestro servicio va a ser más consolidado. Nuestro amor va a crecer, nuestra salvación. Estamos trabajando en nuestra salvación. No podemos concebir la salvación como algo puntual, como algunos hermanos en la fe piensan, que es algo puntual y ya salvo siempre para siempre, y después ya vivo como quiero. No. La salvación es como un matrimonio. Por eso a la iglesia, ¿cómo le llama a Cristo? La novia de Cristo. La salvación es como un matrimonio en donde se juran fidelidad y amor hasta que la muerte los separe. No se juran amor y fidelidad cuando la muerte nos encuentre, ¿verdad que no? Un matrimonio, usted cuando se casó hizo eso, los que estamos casados. A ver, cuando me muera yo te voy a ser fiel y... ¿verdad que no hace así? No, desde ahora y hasta que me muera. Entonces, el matrimonio representa nuestra relación con Dios también. Como está escrito, mis hermanos, nuestra salvación está segura en Cristo. Es segura en Cristo. Cuando yo estoy creyendo y confiando en Él, delegándole el bastón de mando de mi vida, nuestra salvación está segura, segura. No está segura en el libertinaje, no está segura en la rebeldía, no está segura en la falta de conocimiento de Dios, sino en la obediencia a Cristo. Pero no seremos capaces de captar lo que significa la salvación o cómo funciona, a menos que entendamos primero el término bíblico de lo que se denomina la enfermedad, que nos separa de Dios y de la salvación. ¿Cómo es el término? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Pecado. Toda enfermedad, mis hermanos, siempre dijimos que se va a manifestar tarde que temprano. Se manifiesta en estos síntomas. Los síntomas del pecado, no sé si puede prender el clima, sí. Los síntomas del pecado en el Nuevo Testamento proporciona varias listas de síntomas del pecado y normalmente añade una advertencia acerca de la gravedad de dichos síntomas. Aquí tenemos una de esas listas. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo desde el 19 al 21. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Vamos a ver esta lista de síntomas del pecado. Dice así, Gálatas 5:19, las obras de la carne se manifiestan, ahí está, se manifiestan, se hacen evidentes en adulterio, escuche bien, adulterio, fornicación, que es el sexo fuera del matrimonio, inmundicia, lascivia, que es la perversión sexual, idolatría, que es amar cualquier cosa más que a Dios, hechicerías, que es andar jugando a las cosas ocultas, ¿verdad? Que los demonios y Satanás nos plantean, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones y herejías.
desviarnos de la palabra de Dios. Sigue la lista de síntomas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. ¿Vieron cuando el médico le prescribe una receta? Dice, y no comas ni azúcar ni cosas semejantes al azúcar. Porque después nos hacemos, ¿verdad? Y le echamos stevia y que no sé qué. Y no, pues no se vale, ¿verdad? No os hagáis, dice, ¿no? O sea, y cosas semejantes a ellas, para que nos quede bien claro. Acerca de ellas, dice la palabra, aquí viene la advertencia del médico de médicos. Les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican, ahí está, no los que tropiezan de vez en cuando, sino los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. O sea, no somos hijos, no, contigo no te conozco, tú no eres mi hijo. Eso significa no heredar, porque solamente los hijos heredan, ¿qué? Pues algo del Padre, ¿verdad? Las Escrituras insisten en que todos muestran algunos síntomas. Todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Puesto que, volvemos, la enfermedad es universal a todas las personas. Están los que, vamos a clasificarlos, están los que podríamos denominar síntomas generales, para concentrarnos ahí. Y los voy a mencionar 3 puntos de estos síntomas generales para ayudarnos en nuestra vida en santidad ante Dios. Número 1 de estos síntomas generales de la enfermedad del pecado, número 1 es la debilidad moral. La debilidad moral. Dice en Romanos 5:6, cuando aún éramos débiles. Romanos 5:6, cuando aún éramos débiles. Cuando uno es débil moralmente, o sea, moralmente tiene que ver con las leyes espirituales y del alma. ¿Sí me entiende? Hay leyes naturales, como la ley de la gravedad. Hay leyes morales, como el sexo es para que se disfrute en el matrimonio. ¿Sí entienden? Son leyes de Dios. Tanto las naturales Dios las creó, tanto las espirituales Dios las creó. ¿Está bien? Aplican en el plano moral, significa aplican en el plano del alma y del espíritu. ¿Está bien? Entonces, cuando somos débiles moralmente, o sea, somos infractores de la ley espiritual y moral de Dios, bueno, se termina sucumbiendo, rindiéndose ante la presión de lo que el mundo nos ofrece, la tentación del mundo. ¿Por qué pasa eso? Cuando somos débiles, hay una debilidad moral, es que hay más temor a los hombres, a las personas, que temor de Dios. ¿Sí lo entiende? Por eso se termina haciendo lo contrario a lo que Dios haría, porque el mundo siempre nos va a desafiar, mis hermanos. Hace poquito, para ahondar en esto, todavía estoy en un chat en donde están muchos que yo cuando en Monterrey estaba me juntaba, son empresarios, gente pues, de mucho dinero y poder, ¿verdad? Y ahí estoy y ya me sacaron otra vez. No sé, de repente, de la nada, hey Mario, no sé qué, vení a la fiesta y no sé qué, te vas a dejar de ser Rasputín y vas a empezar y ahí está, el mundo desafiándonos, ¿verdad? Mostrando cosas. Pero cuando uno dice, no, pues yo tengo más temor a quedarme, no, porque ellos pues, en los negocios, no, ellos son buenos clientes, ellos, entonces no, ni modo, voy a tener que ir. Así yo hacía antes. ¿Y qué pasaba cuando iba a la fiesta? ¿Para qué me llamaron, verdad? Como dice el viejo meme, ¿para qué me llamaron si me conocen? Y ahí tropezaba. Ese es el tema. Cuando hay más temor de los hombres que temor de Dios, habla de una debilidad moral. Y en esa debilidad moral voy a tropezar una y otra vez cuando seamos confrontados. Una y otra vez. Por eso se termina siempre haciendo lo contrario a lo que Dios manda. Números 14:18 dice, ya lo voy a leer de vuelta, dice, de ningún modo Dios va a tener como inocente al culpable, mis hermanos. Es algo que debemos de tener bien claro nosotros.
en nuestra mente, para no ser débiles moralmente, para no tener más miedo a lo que dirán las personas que a lo que dice el Señor. El Señor, si andamos jugando con el pecado, Él dice, no te voy a llamar inocente, no te voy a decir libre, absuelto, cuando tú eres pecador y no te arrepientes de ese pecado y sigues jugando con ese pecado y te estás quemando con ese pecado, te estás enfermando más y más con ese pecado. No lo va a dejar así. Proverbios 17:26. Proverbios 17:26 en la Reina Valera dice, ciertamente, cuando dice, como dice el Señor, de cierto te digo, es algo ciertísimo, mis hermanos. Ciertamente no es bueno condenar al justo. O sea, ¿en dónde tenemos que estar? Del lado de Dios, temerle a Dios, cumplir sus mandatos, aunque mi carne me diga no. Y es ahí cuando el Señor me dice, ciertamente no te condeno porque eres mi hijo. Esto significa que Dios jamás va a dejar que el culpable se salga con la suya. El que es culpable será siempre condenado delante de Dios. El inocente jamás será condenado injustamente, si lo ponemos al revés. Mire, uno puede decir, no, yo no soy débil moralmente, pero yo soy un hombre de principios. Yo soy un hombre que voy por la justicia. Me dicen el Superman, ¿verdad? El Batman de aquí de mi barrio, de mi colonia. Pero miren, Poncio Pilato era una persona que los romanos decían, este es un tipo muy justo. Era una persona filosóficamente que seguía sus religiones y era muy correcto. Pero a la presión de la gente torció, y sabiendo que Jesús era inocente, se lavó las manos. Tuvo que lavarse las manos, diciéndome. Y quedó para la posteridad, ¿verdad? Lavarse la mano, ¿qué significa? Sacarse de culpas, ¿verdad? Sabemos que está mal, pero ni modo, y me lavo las manos, dicen. Su acto quedó inmortalizado de esa manera. ¿Por qué? Tuvo más miedo a los hombres que a Dios. Fue débil moralmente, aunque él se decía, yo soy un gran estoico, ¿verdad? Porque los romanos muchos eran los que iban por la justicia y la verdad, decían, serían estoicos. De hecho, hay muchos cristianos ahora que salieron que son estoicos. Ah, caray, ¿Jesús era estoico? O los estoicos los mataron a Jesús. Por favor. O sea, yo no entiendo qué onda. A veces, yo tengo que ver en YouTube esas cosas porque es mi trabajo, mis hermanos. Es mi trabajo como pastor. Pero ustedes no lo vean. No les va a resultar nada bueno en eso. Algunos de ustedes los visito y andan preguntándome cosas de esos YouTube. Y digo, ay, increíble. En serio. Judá y los hermanos de José eran débiles morales, ¿sí o no? Vendieron a José por la envidia. ¿Acuerdan en Gálatas 5, 19 al 21? La envidia, los celos. Acab, ¿se acuerdan? El rey de Samaria, de Israel del norte, es el esposo de Jezabel. ¡Qué debilucho moral que era, ¿verdad? Ay, me gusta ese terreno, la viña de Nabot. Ay, la quiero, pero él no me la quiere vender. Ay, ay, ay. Y la esposa le dice, mira, vamos a matar, vamos a incriminar de una culpa. Pero eso no está mal. La Biblia, las escrituras, los profetas nos dicen así. Tú no le hagas caso. Le tuvo más miedo a su esposa, Acab. Y derramó sangre inocente. ¿Le puede subir ahí la pestianita, hermano, por favor, alguien? Gracias. Fueron todos estos ejemplos y le puedo mencionar muchísimos ejemplos más. Fueron débiles moralmente porque el temor a los hombres era mayor que el temor a Dios. La receta de Dios, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. En la Reina Valera lo leo. La receta del médico de médicos para destruir este síntoma general de la debilidad moral. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Se da cuenta? Temer a Dios y guardar sus mandamientos, obedecerle, van de la mano. Porque esto es el todo del hombre. ¡Wow! El todo del hombre. El todo del hombre no es hacerse millonario, tener 1 millón de seguidores en Instagram, no es ser famoso, no es hacer algo grande y así para que toda la gente lo aplauda. No, el todo del hombre, dice la palabra de Dios, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, y aquí viene, ¿no?, lo que leíamos. Toda obra será traída a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y nos dice el por qué. Porque el día que nos paremos dentro del tribunal de Cristo, Él nos va a demandar todo lo bueno y malo, aunque esté encubierto, porque a Dios no hay nada encubierto. ¿Cuántos dicen amén? No los noto ahí como que, ay, amén. Ya me dio temor de Dios, ¿verdad? Qué bueno. Eso es bueno. Este temor de Dios no es vivir en el miedo o en el pánico. Ay, no quiero pecar porque, ay, Diosito me va a dar duro mi Padre Celestial. No. Esa es la manera. El cristiano vive ¿por qué? Por fe, dice la palabra. ¿Qué significa eso? El cristiano vive confiando en el perfecto amor de Dios, de su Padre. Ay, tengo un Padre que es todopoderoso, que Él me ama y nunca me va a abandonar. Entonces, ¿qué hace uno? Ay, cómo te amo, papá. Gracias. Gracias. Eso es vivir en el temor de Dios, respetar, darle el lugar al Padre que está en los cielos. Dice la palabra que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18 para el que anota. O sea, el cristiano vive por fe, y vivir por fe es que uno puede obedecer cuando ama realmente al Padre Celestial, significa. Por eso Pablo, que lo entendió bien, le dice a su discípulo, a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Vieron? El poder es de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios para bendición nuestra, para guía de nuestra vida. Todo hecho en el amor que nos da el dominio propio para dominar, superar la tentación del pecado y no ser débiles moralmente. El segundo síntoma general de la enfermedad del pecado. El primero, ¿cuál fue? De la debilidad moral. El segundo síntoma general es la impiedad. ¿La qué? La impiedad. La palabra griega original traducida aquí como impíos significa persona que no tienen respeto o reverencia. No tienen respeto ni reverencia. Aquel por quien no tienen respeto ni reverencia es, en primer lugar, ¿a quién no tienen respeto? A Dios. Ese es el tema. La impiedad habla de faltar el respeto a Dios. Y cuando las personas pierden el respeto y la reverencia por el Creador de sus vidas y de todo lo que ve, comienzan a devaluar, ¿qué? Sus propias vidas. Empiezan a devaluar sus propias vidas, que fueron hechas y creadas a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora, como no respeto eso, pues yo soy un animal salido del chango y la bacteria y de la roca, porque si avanzamos millones de años para atrás, la roca es mi abuelito, tatarabuelito, ¿verdad? Eso es lo que dice la ciencia moderna. Porque es tan estúpido, perdón la palabra, pero que esa palabra sale en la Biblia también, que significa insensato, necio, que ellos mismos no pueden hacerlo ley. ¿Usted piensa que no quieren hacerlo ley eso? Lo quieren hacer ley, pero no pueden. Porque las leyes naturales, ¿quién las creó? Dios. Y se basan en la lógica, en la ciencia que Dios creó. Por eso no la pueden hacer ley, por eso es teoría de la evolución. Por eso cuando uno le falta el respeto y no tiene en cuenta a Dios, pierde el respeto por los seres creados,
creados a su imagen y semejanza. Devalúan el valor del ser humano. Pierden el respeto por la santidad del cuerpo humano, número uno, el suyo y el de los demás. Ahí de la enorme gama de pecados sexuales, abusos, de vicios, de drogas, alcohol, que dañan la salud física y mental, ¿verdad? Pierden el respeto por la santidad también de la verdad. El primer, que lo que pierdo respeto, cuando no respeto a Dios, pierdo respeto por los seres humanos, empezando por mi persona. Entonces, no respeto mi cuerpo, primero, dije. Segundo, no respeto la santidad de la verdad. No respeto. Ahora, imagínense, ahí están todas las mentiras y engaños, ¿verdad? No, yo ya soy mujer porque me autopercibo mujer. Ah, caray. Ahí están ganando medallas olímpicas los hombres vestidos de mujer. No, es que ellos hacen tratos hormonales. Pues biológicamente y científicamente es imposible que un hombre se transforme a una mujer por los mismos cromosomas XX, XY, ¿verdad? Y porque no pueden tener hijos. No, no tienen manera los hombres, no tenemos manera. Gracias a Dios, decimos, ¿verdad? Los hombres, de la que nos libramos, dicen. Pero es una verdad. Entonces pierden la noción de la santidad de la verdad. ¿Qué rige en sus vidas? El engaño, la mentira. Vayan, dice la palabra que la gente del mundo viven engañando y siendo engañados. ¿Cuántos les gusta ser engañados? Nadie. ¿Cuántos les gusta engañar? Pues tampoco a nadie. Pero la palabra de Dios dice que allá afuera así viven. Y yo no entiendo cómo un cristiano puede casarse con una persona que es del mundo. Porque en el mundo dice Dios, yo no estoy diciendo estas leyes. ¿De quién son? De Dios. Y dice Dios, ¿qué dice Dios? Que no te unas en yugo desigual. Punto. ¿Por qué? Porque los de afuera te van a engañar. No van a ser fieles porque la fidelidad es un carácter inherente ¿a quién? Dígalo. A Dios. Dios es fiel. Por eso cuando más nos alejamos de Dios, ¿qué pasa? Perdemos los atributos de Dios. El amor, la fidelidad. ¿Sí me entiende? Todos esos atributos son de Dios. Volvemos, los hijos, nosotros los cristianos, en la santificación nos queremos parecer a Dios y vamos pareciéndonos a Dios cada vez más. Escuche bien. Entonces, primero pierde respeto. Al perder respeto por Dios, primero pierde respeto por su propio cuerpo, el suyo y el de los demás. Ahí está el aborto también, ¿verdad? Bueno, ahí y hay muchas otras cosas. Pierden el respeto por la santidad de la verdad. Punto 3, pierden también el respeto por la santidad de la vida. Bueno, aquí también entraría el aborto, ¿no? Pero aquí quiero centrarme en los crímenes. ¿Cuántos crímenes hay de violencia? ¿Sí entiende? Odian, faltan el respeto. Y si fuese por ellos y si nadie se hubiese dado cuenta, pues, ay, me gustaría, esta persona no la aguanto, me gustaría que se muera. ¿Sí me entiende? ¿Qué dijo Dios de esos pensamientos? Que es igual que matar. Porque ya lo pensé, pero nomás no lo llevo a la acción. ¿Por qué? Porque tengo miedo a los hombres. ¿Sí lo entiende? ¿Sabe cuánta gente me quiere matar? Se ve un montón. Pero no lo puede hacer porque si no tiene que ir a la cárcel, tiene miedo a las leyes de los hombres. ¿Sí me entiende? Así es en el mundo. Pierden respeto a la santidad de la vida misma. Romanos 1:24 dice en la Reina Valera contemporánea, lo voy a leer. Romanos 1:24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está el punto número 1, ¿verdad? Degradan sus propios cuerpos. Cuando no respetas a Dios, ay, me vale, estoy con esta mujer, con la otra mujer, estoy con todas las mujeres. Y en el mundo es así, los hombres cuando están entre hombres nomás. Siempre dicen, ay, ¿con cuántas mujeres has dormido? Ay, no, yo 20, ay, yo 50, y yo 100. Está degradando el cuerpo de humano que Dios creó ¿para qué? Para santificación. ¿Como qué dice la Biblia? Como templo ¿de quién? De Dios. ¿Se da cuenta cómo se va degradando? Cheque bien esos síntomas. Esto lo estamos aprendiendo para checar los síntomas. ¿En dónde? En mí. 26.
Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios no nos obliga a nada. ¿Se da cuenta? Dios no nos obliga a nada. Ah, ¿te gusta el mal? ¿Te gusta? Mira, yo te doy la palabra, te doy el espíritu, te doy a los siervos, al predicador, al pastor, para que te dé la sana doctrina. Y yo, no, me vale cacahuate. Entonces se entregan a pasiones vergonzosas. Dios no nos obliga, repito, a nada, ¿no? Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza, lesbianismo. 27. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Homosexualismo. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. El pecado tiene consecuencias, mis hermanos. La enfermedad tiene consecuencia, el pecado de la muerte. La receta bíblica para este segundo punto es 1 Timoteo 6:6. La receta bíblica para este segundo punto de los síntomas generales que habla de la impiedad es 1 Timoteo 6:6. En la Reina Valera dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y subraye la palabra contentamiento. ¿Qué significa? Para vivir piadosamente como agrada a Dios en santidad, ejerciendo la fe, la confianza en Cristo, debemos de vivir ¿qué? Agradecidos a Dios. Si no entiende la cruz, las buenas nuevas de salvación, ¿cuál es el plan divino de Dios? De que cuando dice, tengo planes buenos para ti, para bendición tuya. Y uno dice, pues no sé, yo no veo bendición en mi vida. No estamos ¿en qué? Con contentamiento. Queremos vivir piadosamente, entendemos qué es lo que nos conviene y que queremos agradar a Dios porque entendemos la cruz en cierta manera. Pero si no viene acompañada de contentamiento, vamos a tropezar. Un cristiano debe mantener un corazón alegre, agradecido a Dios. ¿En qué circunstancia? En toda circunstancia. ¿Cómo voy a ayudar a otros, por ejemplo, a dar testimonio y a hablarles la palabra de Dios? O sea, a ejercer la piedad, que sería predicar el evangelio en testimonio y en palabra. ¿Cómo voy a ayudar a otros si yo estoy disconforme con mi situación actual? Es imposible. Por eso la falta de contentamiento allana el camino a la impiedad. Entiéndalo bien. Más recetas bíblicas con respecto a este segundo punto de la impiedad. Proverbios 17:22. En la Reina Valera. Proverbios 17:22. En la Reina Valera dice, el corazón, ¿qué dice? Alegre, constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto habla también físico, porque somos cuerpo, alma y espíritu, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Contentamiento. El corazón alegre constituye el mejor remedio. ¿Cuántos estamos? No lo diga, no levante la mano, porque yo mismo les voy a confesar que tengo cosas que, Señor, no estoy conforme con esto en mi vida. No estoy conforme con esto y lo otro, ¿verdad? Alguno puede decir, no estoy conforme con el marido que me diste. No, pues tú lo elegiste. No estoy conforme con la mujer que me diste. No, pues tú también la elegiste. Y los hijos, esos no los elegí, pero tú los criaste. Volvemos. O sea, es un tema, ¿verdad? El contentamiento. Si no hay contentamiento, nos está diciendo aquí la Biblia que vamos a tropezar con este segundo síntoma general, la impiedad. Filipenses 4:11, en la Reina Valera, Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme. ¿Cómo? El contentamiento, ¿qué se hace? Se aprende. ¿En qué? En la escasez, en la ineficiencia de las situaciones difíciles que la vida se nos presenta.
Acá dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A ver, ahora sí, ¿cuántos decimos amén? Amén. Este amén, que sea un sí, mis hermanos, en serio. Yo les suplico que sea un sí, porque esta es la única manera, según la palabra de Dios, de destruir toda impiedad en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, en la Reina Valera, dice así: dad gracias, ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta cómo la receta bíblica, el consejo de Dios, nos está llevando a lo mismo? Para destruir el síntoma general de la impiedad en nuestras vidas, que quiere destruir nuestra relación con Dios, nuestra santificación. Debemos de vivir piadosamente, acompañado de ¿qué? Contentamiento. Si no hay contentamiento en su vida, y esto, mis hermanos, gracias a Dios es fácil de saber si uno está contento o no con su vida. Eso es muy fácil. Mire, si a usted mismo no se puede engañar y nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿cómo pretendemos engañar a Dios? Mejor seamos sinceros con Dios. Señor, perdóname porque, híjole, el marido que me diste, pero yo lo elegí, Pero, ay, Señor, por él no sé qué y no sé cuánto. Mejor derramen su corazón al Señor. Ay, mi jefe, ay, es tremendo. Bien gritón, como el pastor que grita toda la prédica, 1 hora nos está gritando. Ay, ¿qué hago, Señor? Pues dígale. O eso me puede decir, ay, hermano, bájele. No me voy a ofender. El tema, mis hermanos, es que no nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Sí se da cuenta que usted sabe en qué ahora? Es que esta casa. Matando ahí cuando estábamos en la otra. Bueno, cuando yo estaba chico allá en Argentina, me acuerdo que vivíamos en una casa que había terreno todo así de tierra, como aquí atrás, ¿verdad? Todo de tierra así, y entraban cucarachas, ratas y de todo. Y yo estaba siempre ahí peleándome con ellos, ¿verdad? Y sí, era un tema tremendo. Y porque aparte la puerta tenía así hasta los gatos entraban todos. Y yo decía, bueno, y yo me acuerdo el descontento que tenía. Yo decía, no, yo cuando sea grande voy a salir de la pobreza, y me puse las pilas, pero el tema es el descontento. ¿Qué me llevó ese descontento? Sí, me puse las pilas, gané algo de dinero, pero ¿qué pasó con eso? ¿Cómo me lo gastaba? ¿Alimentaba qué? La impiedad. Alimentaba mi debilidad moral. ¿Y eso me aleja o me acerca a Dios? Me aleja. Dios lo sabe. Por eso denle gracias a Dios que no nos da tanto dinero, que nos mantiene a veces un poco enfermitos, porque humillados nos vemos mejor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La impiedad nace en mi descontento de mi situación pasada, presente y del futuro que ya pienso me va a ser desfavorable. ¿Vieron que así somos los que estamos descontentos? Ya el futuro lo veo, bien negro. Digo, ay, Señor, lo veo bien prieto en mi futuro. Digo, ¿qué voy a hacer? Y así siguen. Yo veo a veces que se están quejando, no, porque mi padre me maltrató y fue muy duro conmigo, o viceversa, o entre el marido y la mujer. Yo ahora veo mucho también que muchas mujeres, ahí vi había un panel, ¿verdad? Había muchas mujeres de esas que se prostituyen online, de OnlyFans, le dicen, ¿verdad? Algunos varones dicen, no, yo no conozco. Bueno, ahí está eso. Entonces uno paga una mensualidad y hay gente que se hizo millonaria y era el panel de que ellas ganaban cientos de millones de pesos, especificándolo, mensualmente por desvestirse, degradar su cuerpo, ¿verdad? Prostituirse virtualmente, ¿no? O sea, ¿por qué? Y empezaron a preguntar, pero no, yo lo hago por gusto, pero después cuando ya empezaban a indagar, estaban descontentas de su pobreza, de que el marido o el novio la dejó, que los papás le pegaban y andaba con mucho descontento. Y por eso ellos hacían esto. ¿Se da cuenta cómo la impiedad surge cuando uno es cristiano? Quiere ser piadoso, quiere tratar de vivir por fe.
Pero cuando no viene acompañada ¿con qué? Con contentamiento, uno va a tropezar en este síntoma de la ¿qué? ¿De la qué? De la impiedad. Bueno, vamos avanzando. La voluntad de Dios es que estemos contentos en toda situación, mis hermanos. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, nuestra relación con Él, con el Espíritu Santo que envió con nosotros. Y para que también en nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, poder vivir piadosamente. Primer síntoma general, la debilidad moral. Segundo síntoma general del pecado, la impiedad. Y el tercero y el último síntoma general de esta enfermedad endémica del pecado es la alienación, no alinearme en el partido del fútbol. La alineación no, la alienación y enemistad contra Dios. El síntoma general número 3 de la enfermedad del pecado es la alienación, alienados y enemistados contra Dios. ¿Qué es eso? Eso es la alienación. Alienación se denomina el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que ha perdido el control de sí mismo. Como producto de la alienación, las personas se comportan de manera contraria a aquello que se esperaba de ellas por su condición o su naturaleza, dice la definición. O sea, el que está alienado, que es la persona que se comporta contrario a su condición. O sea, el cristiano tiene que ser piadoso, tiene que vivir por fe, tiene que agradar a Dios, tiene que ser obediente, tiene que ser sumiso, tiene que ser humilde, pero no se comporta así porque está alienado, enemistado con Dios. Por eso los que estamos en el Señor debemos de vivir como es Él, en santidad. Mas, sin embargo, muchos cristianos estamos alienados, fuera de nuestra naturaleza, fuera de donde nos corresponde estar. El pez fuera del agua, ¿sí me entiende? Contrarios a nuestra condición de hijos de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículos desde el 6. Lo voy a leer en la traducción viviente. Ya vamos cerrando. No se desesperen algunos. Ya vamos cerrando. Romanos 8:6, traducción viviente, dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, el alma, lleva a la muerte. Fíjense que es directo el Señor siempre. Pero permitir que el Espíritu Santo, ¿no?, les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cuándo? Siempre, dice la palabra. Nada hay en esa naturaleza pecaminosa que nos convenga, que sea de bendición para nosotros. Nada, absolutamente nada, cero. Nunca obedeció las leyes de ley y jamás lo hará el que vive según su naturaleza pecaminosa, según el pecado, según la debilidad moral, la impiedad y la alienación, enemistad contra Dios. Versículo 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Cuándo? Nunca. Y eso es algo que lo dice bien claro. Yo me acuerdo, en décadas de la otra doctrina mala, nunca me enseñaron esto. Entonces, ¿cómo vivía yo? Jugando con el pecado. Y pensando que me iba a ir con todo y chanclas, no con el chancla, sino con mis chanclas, al cielo, ¿verdad? O sea, ¿dónde saqué ese pensamiento? De mi tonta manera de pensar, de mi corazón engañoso, que no conoce la Biblia, porque no me la enseñaron bien. Ahora nosotros estamos bien enseñados, no hay excusa. La alienación y enemistad contra Dios es la indiferencia al sufrimiento del prójimo en general. Cuando otros están mal o están en camino de perdición, esos hijos del diablo que se vayan al infierno a quemar. Eso, ustedes es el que está alienado de Dios, o sea, alejado y enemistado con Dios.
Porque un cristiano, un hijo de Dios, así no piensa, porque Dios quiere que todos se salven y que procedan al arrepentimiento, dice la palabra. ¿Por qué entonces yo estoy en contra de Dios? Ay, no, esa persona no se merece ir al cielo. Ay, usted sí. Ay, caray. ¿Dónde están sus alitas y aureola? Pues no las veo. La falta de caridad, de compasión, de misericordia ante la necesidad de otro ser humano, de otra persona, incluso de un familiar. Recordemos, habla de que ahí está el síntoma de la alienación. Recordemos que el mundo se prepara para recibir al anticristo, dice la palabra, y que muchos anticristos han salido al mundo, dice el apóstol Juan, ¿verdad que sí? Muchos. La maldad y la violencia, dice el Señor, se aumentarán y lo está haciendo. La separación, mis hermanos, es cada vez más y más. Quizás con la única excepción de los tiempos de Noé y los de la ciudad de Sodoma y Gomorra, estamos viviendo tiempos increíbles, mis hermanos, increíbles. Pero nosotros los cristianos que éramos enemigos de Dios, ahora Dios dice la palabra que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Y ahora reconciliados con Dios podemos vivir según su buena, agradable y perfecta, santa voluntad para nuestras vidas. Esta es la receta de nuestro Padre Celestial, 2 Corintios. Para este tercer punto, la alienación y enemistad con Dios. 2 Corintios 5:17, ya con esto terminamos. 2 Corintios 5:17, versículo 17, Reina Valera dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, no se queda con mi salvación, sino ahora te toca, cristiano. Hijito, es como que Dios nos decía: hijito, ya te hice hijo, no te lo merecías. Ahora, ¿qué vas a hacer? Te toca mi mismo ministerio, el de la reconciliación. ¿Por qué no le predicas a tus compañeros de trabajo? ¿Te da vergüenza? ¿Te doy vergüenza? ¿Por qué no hablas a tus familiares? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a los cristianos, la palabra de la reconciliación, del evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y una vez, ¿qué vamos a hacer? Escuchado estos. ¿Tenemos dificultades con algunos de estos síntomas en nuestras vidas? Medítelo. Primer síntoma general del pecado en nuestras vidas es la debilidad moral. El segundo síntoma general es la impiedad. El tercer síntoma general del pecado es la alienación y la enemistad contra Dios. Todos esos el Señor nos acaba de dar recetas para contrarrestar esta enfermedad. Y hay muchas más. Hermanos, entendamos que esta enfermedad espiritual del pecado no es como la del cuerpo, que nos seca, como dice la palabra en Proverbios, nos seca en nuestra salud física. Esta tiene consecuencias eternales porque es espiritual. Nos seca nuestras almas y nuestros espíritus en la depresión y en la incredulidad. Ahí no queremos estar. Llevándonos siempre a ¿qué? Al distanciamiento eternal con Dios. Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, o sea, a los hombres, a las personas. Viene aquí un narco, me dice: niega a Jesús, y pues no puedo, y me tira un tiro, y me mató mi cuerpo, ¿sí o no? Pero mi alma la mató, no. Y en mi eternidad, no. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. O sea, aquel que es el juez incorruptible, el juez justo y perfecto, santo.
A ese temámosles. No temámosles a virus mortales, enfermedades, no sé, ahí el cáncer. No le tengamos miedo a narcos y a gente violenta. No, a todos esos no hace falta temer, mis hermanos. Temámosle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque hoy nos has redarguido, nos has aconsejado, Señor. Nos has dado la receta correcta, mi Dios, para esta enfermedad que traemos todos los hombres. Padre, ayúdanos a ser humildes, buscar arrepentimiento de corazón y buscar tu santo consejo y la guía de tu Santo Espíritu que mora en nosotros para poder agradarte cada día más. Que la debilidad moral la dejemos y la cambiemos por fortaleza en la fe. Que la impiedad, Señor, la cambiemos por ser piadosos como tú lo fuiste cuando viniste a esta tierra hace 2000 años. A ser piadosos significa acompañarlo con contentamiento, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por todo lo que nos das y lo que no nos das, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres más sabio y perfecto que nosotros. Y sabemos que si no lo tenemos, no lo necesitamos ahora. Señor, toda esta alienación, toda esta enemistad contigo, Padre, te pedimos, Señor, que a través de la reconciliación contigo, Señor, nosotros nos aferremos a este ministerio que nos has dado aquí en la tierra, mientras todavía tengamos vida en esta tierra, mi Dios, a seguir el ministerio de la reconciliación en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros trabajos, en nuestros barrios y colonias, Señor, en nuestra congregación. Que pongamos, Señor, este ministerio de la reconciliación en acción, Señor, y destruyamos toda obra de alienación y enemistad contigo, Señor, que nos lleva al pecado, que nos mata. Padre, gracias. Te pedimos guía a cada uno, a los que están batallando y a los que estamos, Señor, superando y creciendo en cada uno de estos aspectos en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu paciencia, en el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí meditando.